ver. Se fue. Lo ponía así. Y la soga. Primero hace una cosa así. Y después así. Entonces, ¿qué hay que hacer para...? Y no hay roce. ¿Sí? Perdón, no hay roce. Entonces se dice hacia dónde se va a mover. Entonces, como uno no sabe dónde se va a mover, uno decide, bueno, yo digo que se mueve para arriba, que dice que tiene un vector aceleración así, acá, y un vector aceleración acá. Entonces, en este caso, para este cuerpo, cuando yo hago la sumatoria de la fuerza, todas las fuerzas que van hacia arriba, por ejemplo, un diagrama así, a mano alzada, ¿qué tengo? Tengo una fuerza T de la soga, ¿sí? Tengo una fuerza componente del peso. Y no tengo más, ¿sí? Entonces, en este cuerpo, la suma de fuerza es la T, que es esa, menos la componente del peso igual a M por A, por la segunda ley. En el otro cuerpo, tengo una T así, y tengo una componente del peso así. Profe, una pregunta, ¿la componente en peso no iría verticalmente, digamos? No me interesa la vertical porque no, el cuerpo no se mueve, no cambia su posición con respecto al plano. Esta es la componente según la horizontal. Fíjese una cosa. Vamos a verla. El peso, acá, ¿no? El peso sería así. ¿Está bien? Sí. Ese peso tiene dos componentes. Una componente así y una componente así. ¿Se ve? ¿O no? Es importante eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Esta componente es la misma que esta. Esta que está acá, hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿O no? Si quieren lo digo de vuelta, pero esto lo tienen que entender. Sí, como que usted ya hizo la Bueno. decomposición ahí. Sí, yo la hice así, ¿Puedo repetirlo, rápido, profe? claro. Sí. Fíjense en el otro. El peso es así. Después usan todas las partes seno, coseno. El peso es así. Ese peso tiene dos componentes. Una así y una así. Esa así es esta, la que está acá. Entonces, en este caso, la suma de fuerza es la tensión, perdón, la componente del peso, que es esta, menos la tensión, igual a M por A. ¿Está bien? Porque la convención es que me dice que el positivo me lo da el sentido del vector aceleración. Ustedes pueden decir, y no sé cuál será. Bueno, en el caso de que no haya roce, yo digo, en este caso, gira en el sentido del ojo del reloj o gira opuesto. Entonces, planteo las ecuaciones y resuelvo. Y matemáticamente se cumple que si me da un valor positivo, en este caso que yo dibujé, todo el cuerpo que está a la izquierda sube, el cuerpo que está a la derecha baja. ¿De acuerdo? Entonces ustedes lo dejan tal cual, si esto se lo toma en el parcial. Ahora, si me da negativa, por ejemplo, menos 10 metros segundo cuadrado, tiene que aclarar, por lo tanto, el cuerpo de la izquierda baja y el de la derecha sube, o sea, opuesto al que yo tomé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendió eso? No pueden dejar A igual a menos 10, por ejemplo, metros segundo cuadrado. Tienen que demostrar que entienden por qué le da negativo.
acuerdo? Bueno, Sí. el otro, dice, se desliza un libro de texto sobre una mesa de laboratorio lanzándose a 1,8 metros en la dirección X. El coeficiente de roce cinético entre el libro y el plano del campo es tanto. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo? Lo que estamos haciendo es planteando en forma general, un repaso sin hacer nada, prácticamente. ¿Qué temas tienen que aplicar acá para resolver eso? ¿Qué temas hemos visto hasta ahora? Movimiento rectilíneo por variar. Digamos, hemos visto cinemática y dinámica, así en forma genérica. No, perdón. No, está bien, está bien. Y entonces, y dentro de ese, por ejemplo, usted me dijo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sí, pues Que la puede involucrar la fabricar. aceleración. Claro, pero digamos, ustedes van a ser ingenieros y tienen que tomar ciertos hábitos. Hay que tener cuidado con la fórmula que uno usa, Sí. porque la fórmula le va a dar un número. Ahora, si tiene sentido o no, es otra cosa. Entonces, la pregunta que sigue, ¿cómo puedo yo saber que puedo usar las ecuaciones de MRV? ¿Quién me habilita a mí a usar MRV? ¿Y cómo se contesta eso? ¿Qué es MRV? ¿Qué se mantiene en el MRV? Una aceleración constante. La aceleración se mantiene. ¿Y quién, dentro de los temas que hemos dado, cinemática y dinámica, quién habla de aceleración? Newton. Claro, que sería la fuerza. Sí. La Y fuerza Newton por que la dice, aceleración. si la fuerza es constante, la aceleración es constante. ¿Está bien? Si la fuerza es constante, la aceleración es constante. Si la fuerza varía, tengo que ir por tramos. Entonces yo digo, esto me habilita a mirar qué fuerzas actúan. Y entonces, ¿qué fuerzas actúan acá? En este problema. La de roce. Una fuerza de roce. Movimiento, ¿no? Y en la vertical, no me interesa. El roce. El roce y la que aplicamos nosotros, digamos, no sé. No, se tira. Se desliza, dice. Ah. ¿Está bien? Sí. Entonces, y yo digo, bueno, si el roce fuera constante, la aceleración es constante. Si el roce fuera variable, la aceleración es variable y no puedo usar MRV. Sí. Y en este caso, el roce es constante. Con lo cual me habilita a usar la fórmula. Eso, tiene que agarrarle la mano a eso. Sobre todo pensando, ya les digo, que pasar la práctica y rendir el final. Más o menos. Bueno, con esa idea entonces usted tiene que calcular la aceleración por Newton. Y la reemplazan en la de cinemática, MRV, y calculan. ¿Sí? La parte A es con Newton, ¿de acuerdo? Sí. Y dice, se gana el bloque a caer por el borde de la mesa. ¿Qué datos le están dando ahí? O sea, la velocidad que lleva el cuerpo. Sí, El me refiero, coeficiente de perdón, roce. a esa pregunta, perdón, me expresé mal. En la pregunta B, La distancia. la distancia máxima, digamos. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es una condición para ver si llega o no. Y la otra condición es, para que no llegue, se tiene que parar. Y si se para, la velocidad es cero. Claro. ¿Está bien? Entonces, con esas condiciones uno puede ver si calcula o no. Bueno. Esto ya está. Un bloque de masa está en reposo de una luz horizontal. Bueno, esto es lo que hablamos hoy, ¿no? O sea, se aplica esa fuerza, el ángulo y listo. Aplican lo que ya sabemos. Le da el estático y el cinético. Y se hace. Bueno, momento circular. Recuerden, hay una aceleración centrípeta que va hacia el centro, está dibujada acá. Acá está el delta V, pero con el delta V calculo la aceleración. Y el V cuadrado sobre R. Ok. Acá dice, ¿los vectores de velocidad son iguales en el momento circular uniforme?
La pregunta es tramposa, porque involucra el vector. Entonces, dándose cuenta de eso, porque primero habla de vector, después me habla de rapidez. Entonces uno tiene que saber qué diferencia hay entre un vector y la rapidez. ¿La rapidez qué es? Con respecto a la velocidad. El módulo. El módulo. de velocidad. Entonces, el módulo es igual, sí, pero los vectores de velocidad son distintos. ¿Eso se ve? Sí, Vamos a porque ver. tiene distinta dirección, va, sí. Dirección y sentido, claro. Sentido. O sea, lo que le quería decir es, supóngase, el que está dibujado acá va para arriba, pero si yo tomo el mismo punto acá, va para abajo. ¿Sí? Entonces, las componentes del vector son diferentes. Bueno, a eso se refiere esa pregunta. Y si en la gráfica tenemos la vista superior de una bola móvil en una región circular, en un plano, dice, tengo una aceleración centrípeta, que es mv cuadrado sobre r. ¿Y quién transmite esa aceleración? La soga. ¿Sí? Esta soga, esta F, está representada por la soga. Sola no hay ninguna fuerza. Si no hubiera nada, la bola se va o no. Algo la tiene que, digamos, frenar o ayudar. En este caso es la soga. Sí. Con esta ecuación, calculo. El péndulo cónico. El péndulo cónico que era, yo gira en ese plano, hago el diagrama de cuerpo libre, que es el T seno, T coseno y la MG. Y yo sé que como la aceleración va hacia el centro, que es centrípeta, puedo aplicar la ecuación esta, T seno igual a mv cuadrado sobre r. Y listo. Este es parecido. Un coche que se mueve, otra vez hay, en este caso hay una fuerza de fricción. No, sin fricción. Hay una soga. ¿Sí? Igual que el otro. Esta formulita, ¿de dónde sale? No digo ¿tiene lógica? ¿Qué es 2pi por r? Digámoslo así. La definición básica de velocidad, ¿cuál es? Uniforme. ¿No es espacio sobre tiempo? Sí. Bueno, y el espacio, el 2pi por r, ¿qué es? ¿El perímetro sería, no? El perímetro, o sea, el espacio que recorre. Y te da el tiempo. Esa fórmula viene de ahí, no es nada nuevo. Bueno, acá tiene que recordar entonces que la revolución, el famoso tema de la revolución, está unido con la variación del ángulo. ¿Sí? El θ. Ya sea uniforme o no uniforme, no importa. Ustedes cuando le pidan revoluciones, lo que tienen que hacer es primero calcular el ángulo. Y después tienen que recordar, una revolución sería una vuelta. Una vuelta son, o sea, el 2pi, una vuelta. Tantas revoluciones, tal cosa, nada más. ¿Mm? Bueno. Este, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito de este, ¿vale? Vamos a intentar. A ver, me fue. Volví, ¿me ven? ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno, entonces, otra vez, insert. Me hace algo raro este. Hoy andamos con el día de los brujos. Vamos a ver otra herramienta. Acá está. Supóngase así, este me deja dibujar manualmente. Si hay una cosa así, y yo tengo el auto, supóngase que es horizontal, ¿no? Con buena fe. 1500 kilos se traslada sobre una curva plana horizontal. Si el radio de la curvatura es de 15, quiere decir que si esto fuera el centro, esto es
15, ¿no? Bueno, perdón, 35. El cubrimiento de roce estático representa el pavimento es tanto, encuentra la rapidez máxima. Entonces, ¿qué sé yo, básicamente? Sé que hay una fuerza de roce. Y la fuerza de roce, nosotros vamos a tomar que va hacia el centro. Siempre. Va así, cuando es plano. ¿Sí? Entonces, la fuerza de roce, ¿a qué es igual? A mu por n, pero ¿a qué es igual? A m por a. ¿Sí? ¿Y a qué es Sí. igual? B cuadrado sobre r. ¿Está bien? La aceleración centrípeta es b cuadrado sobre r. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces con eso lo hace. Bueno, este está todo explicado, pero yo no me di cuenta, lo puse, pero todos son expresiones. Este es parecido, dice, ¿no? Uno todo de 1500 kilos toma una curva de 35 metros radios, el coeficiente estático entre los tanto, la curva es igual. Ahora, me interesa, lo vamos a hacer con tranquilidad el otro, este. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a irnos un poco, vamos a hacer esto, vamos a abrir un espacio. Vamos a hacer el dibujo con más tranquilidad, ¿sí? Vamos a hacer el plano. Esto, el cuerpo. Y vamos a colocar las fuerzas. Vamos a colocar el ángulo. Ahí está. Vamos a copiar. Y vamos a colocar los dos ejes. Pero el tema es, vamos, sí, primero vamos a colocar los ejes, vamos a colocar las fuerzas. Acá tengo una fuerza, ¿sí? Quedó enganchado este. Hoy anda. Bueno, no sé, dejémoslo así. Bueno, la fuerza peso y la normal.
Ahora, me conviene siempre usar los ejes que me dicta la aceleración. Y en este caso, la aceleración, ¿para dónde irá? ¿Cómo la puedo dibujar? Paralela, digamos, al plano Al de plano. nuestro cuerpo, ¿no? Y para abajo sería. Fíjense, si yo miro así, de arriba, ¿no? Y esto fuera el cuerpo, el auto. Se mueve en una curva inmensa, como ustedes quieran. Cuando uno diseña una ruta, parece que hay un pedacito, pero el ingeniero dibuja un tramo de un círculo, si fuera un círculo. En este caso, si este cuadrado fuera el círculo, yo puse un círculo acá, ¿no? El cuerpo es este. ¿Para dónde va la aceleración? La única es la centrípeta. Hacia el centro. Hacia el centro. El círculo sería. Así. ¿Sí? Esa sería la AC. En este caso, Al contrario de la normal iría. perpendicular. Claro. Lo estoy mirando de arriba ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? La normal sería ese puntito que ven ahí, el verde de la derecha. Sí, sí, sí. En cambio, entonces la aceleración acá va para allá, ¿o no? ¿De acuerdo? Están viendo un corte acá. Es como si yo pudiera cortar ese trocito que veo la pendiente, pero yo sé que el vector que lo tengo marcado a la derecha es el mismo que está ahí a la izquierda. ¿Sí? Ese sería el vector aceleración. Sería perpendicular al peso, digamos. Claro, exactamente. Espera que estoy buscando acá. Entonces este sería... Con ese concepto, eso me define los ejes. Me conviene, se puede hacer de cualquier manera, pero desde el punto de vista práctico conviene tomar siempre un eje, como hacíamos en el plano, vio que tomamos un eje paralelo al vector aceleración que coincidía cuando subía. Bueno, acá me conviene, por la matemática, tomar uno así, en la dirección del vector, y uno perpendicular, como siempre. Lo sé que siempre se toman perpendiculares. Y uno así. Entonces, lo que tengo que hacer es decomponer todas las fuerzas en esos dos ejes, siempre igual. Ahora, ¿cómo subo el ángulo? Háganlo. El ángulo que me dan es alfa. A ver, ¿cómo les queda? Eso me interesa que lo hagan porque lo van a hacer siempre en la práctica. ¿Sí? Yo voy a ver, este lo voy a alargar, porque lo voy a necesitar. Ahí, estoy haciendo el lío. No, lo hago no. Mientras ustedes piensen. Uno sería este y el otro sería este. Bueno, entonces, ¿cuál será el primer alfa? Acá arriba. ¿Cómo sube este ángulo? Acá. ¿Cómo sería, profe? Perdón. Tómelo más fácil. Yo necesito el ángulo acá arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, dicho de paso, me faltó una fuerza. ¿Cuál es? La fuerza de El roce. roce. Claro. Claro. Y la fuerza de roce
nosotros suponemos que va hacia el centro. Va en el plano siempre de bajada, uno derrapa hacia abajo. ¿Sí? Puede ser de las dos maneras, pero siempre vamos a suponer eso, excepto que le digamos que no. Entonces, esa será la fuerza de roce. ¿Está bien? Sí, sí. Estoy tratando de encontrar acá. Esta será la fuerza de roce. Entonces necesito el ángulo, arriba. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Se lo dejo para que lo piensen. Pero el ángulo sería... que usen algo parecido a alternos internos, como ustedes quieran. Esperen que estoy tratando... Profe, y ahí, por ejemplo, la fuerza de roce se puede expresar hacia el otro sentido. Espere, que estoy peleando con el sistema. Ahora le digo, espere. Alfa, está. Entonces, el ángulo es ese. Se lo dejo para que lo piensen. ¿Me lo puedo mover? Ahí. Es el ángulo, ¿está bien? El mismo ángulo. Entonces, una vez que lo tienen, hay que hacer lo que usted dijo, la descomposición. A ver, háganla. Hagan su hoja, porque esto lo van a... si hay un ejercicio clásico que uno puede pedir, es esto. Para ver, digamos, este tema del roce en una ruta inclinada. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo haría? Todas las fuerzas las tengo que descomponer según los dos ejes. ¿De acuerdo? Lo que están en rojo. Bueno, entonces, ¿cómo haré? El ejercicio ese que está escrito debajo del gráfico. No, el ejercicio sí, ese, perdón. Ah, no, porque decía que dice una coeficiente de fricción prácticamente nulo. No, perdón, no sé cuál era. Bueno, no importa, ahora me fue... es este. Del Ah, listo. automóvil. Un auto de 1500 kilos, ¿sí? Este que está acá. Pasa que se me metió en el otro, pero igual olvídense de los datos, después se los dejo a ustedes. Sería acá, si lo quieren poner, que no se mueve. Más o menos sería ese, ¿está bien? Sí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tengo que descomponer. Esta fuerza, por ejemplo, la fuerza de roce, ¿cómo será? ¿Cuáles serán las componentes? Masa por aceleración, ¿no? Pero primero la tengo que dibujar. Una será esta, ¿no? ¿Coseno? Sí. Sí. Y la otra sería el peso, digamos, ¿no? Pero, estoy hablando de la fuerza de roce nada por ahora. Una es este y la otra, ¿cuál es? Esta. ¿Está bien? Sí. Sí. Esas son, una es FR seno y una FR coseno. Sí. Sí. ¿Está bien? Con esto yo anularía esta fuerza de roce. ¿Y cuál me falta descomponer ahora? La normal. La normal. ¿Sí? Bueno, Profe, disculpa, ¿podría repetirlo sí, lo o que digo? sea, Porque me perdí en cosas. yo tengo la fuerza de roce ya la descompuse. Sí. Ahora tengo que ubicar el ángulo, que es más fácil ¿no? Porque el ángulo sería este que tengo acá. Y descomponer la fuerza
normal en dos ejes. Una será esta componente, ¿no? Y la otra será, uy, se fueron, no me di cuenta, se fueron los cantantes. Así, ¿está bien? Sí. Sí. Y en una palabra, a ver si lo puedo hacer sin hacer lío, sería esta. Sería esta. Quería dejarlo más limpio porque con este sistema es medio complejo. Pero ahora le quedan todas fuerzas según una paralela a la aceleración y una perpendicular a la aceleración. ¿De acuerdo? Sí. Esta iría por acá, por ejemplo, si la puedo poner. Y esta la vamos a borrar. La vamos a poner ahí. Ahora que logré entrar. Bueno, esta también sería. Y me queda eso. ¿Está bien? Todas fuerzas. Y lo que tengo que hacer es sumatoria de la fuerza en I. ¿Cuánto sería? 0. Porque no se mueve, no tiene aceleración así. Claro. Sí. Y la sumatoria según X de esa fuerza igual a qué? A M por A. ¿Y A cuánto vale? B cuadrado sobre R. ¿Está bien? ¿Se dan Y ahora cuenta que sería en no? este caso rozamiento, ¿no? ¿Cómo? R en este caso, ¿qué Sí, sería? la fuerza ferrosa está ahí, está en esa flechita negra donde dice el alfa. Sí. Ahí está, esa es la fuerza rosa. La componente de la fuerza rosa según la aceleración. Y hay otra componente que es esta que está acá. La chiquita, ¿se ve? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, esto sería un repaso, porque es posible que yo pensaba que hayan quedado algunas cosas media en el aire. Así que con esto cerraríamos la parte de dinámica. Igual yo siempre le voy a dejar un ratito, aunque sea 10-15 minutos, a algunas preguntas tanto de cinemática como de Newton, para que no se olviden, ¿sí? Cosas conceptuales. Sí. ¿De acuerdo? Yo entiendo que tienen, yo también fui alumno, un montón de cosas, pero esto, la única manera es tener más o menos las fórmulas frescas y entender cómo se usan. Y lo único que yo les puedo pedir en una evaluación de la práctica es eso, digamos, que demuestren que entendieron el concepto. No van a hacer cosas complejas, de grandes cálculos, ni nada por el estilo, pero sí que demuestren que no es una aplicación de fórmulas, sino que es comprender lo que están usando, que es la base de cualquier ingeniero. Nunca va a haber dos problemas de forma normal iguales, pero si uno tiene una formación sólida en el razonamiento, que yo, no es la hora del discurso, pero si hay una cosa que yo rescato de lo que yo aprendí allá en La Plata, es que me enseñaron a razonar, cosa que no me enseñaron en el colegio secundario. ¿Cómo lo hicieron? No sé. No sé, pero de pasar a las cosas que parecían rarísimas, ya en segundo, tercero, la mente está adaptada y automáticamente relaciona cosas y puede contestar una pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, espero que la semana que viene sea mejor. Espero que me acuerde de traer todo lo que necesito y que la UNOVA esté más normal. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. vi que en la plataforma había una actividad con entrega. Eso no sé si es de la práctica o si usted la... No, esas las la tareas agregó. las coloco yo. ¿Sí? Ese ejercicio fue tomado en un parcial. Es un repaso de cinemática. Digamos, fue tomado en un parcial correspondiente al tema de cinemática. Si usted la abrió, va a ver que tiene varias
opciones. ¿Sí? Creo que están hablando de eso, ¿no? Se ve un Word de un ejercicio. Sí, de eso. Sí, sí. Claro. Ustedes lo que, porque yo realmente no puedo leerlos todos porque ustedes son muchos. Entre hoy y miércoles y jueves son muchos alumnos, alrededor de 100, 110, teóricamente anotados. Entonces yo lo que quiero ver es, con eso, evaluar cómo andan. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a mirar los resultados y ver cuántos lo hicieron bien y cuántos no. Y cuando se vence, creo que se vence cuando la semana que viene. Creo que El sí. domingo se vence. Claro, El domingo bueno, se vence. el miércoles lo vamos a ver. Cómo se hace el planteo o contestar dudas si ustedes las tienen. ¿De acuerdo? Y Ok. cuando más o menos como le veamos todo, ustedes se van a dar cuenta si lo hicieron bien o mal. Pero entre otras cosas, le tiene que servir para sentarse con el reloj y recordar que tienen media hora para hacer cada parcial, cada ejercicio. Vayan agarrándole esa costumbre. Porque si les lleva, qué sé yo, una hora, bueno, tienen que pensar que andan medio flojos. ¿Sí? En el parcial. Para el parcial. En el parcial son 4 ejercicios y son 2 horas. 2 horas reloj. Ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y va a ser presencial. Así que, porque se da, digamos, los 100 y pico alumnos se han dividido en 3 comisiones, 2 de Silvina y 1 de PESI, entonces se puede hacer. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces la semana que viene vamos a hablar de ese que puse y cómo anduvieron. Si ustedes lo contestan antes, yo voy a tener una idea más o menos de cuántos lo hicieron bien y cuántos mal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Les recuerdo, van a ser a nivel estadístico. De cada tema, yo pondré 1 o 2, viendo, depende cómo vea que andan, pero siempre va a haber una tarea de esa y esas tareas las coloco yo. Y las corrijo, les digo bien o no mal. Si les pueden preguntar a Silvino Pese, pero en lo posible, háblenlo conmigo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Dale, profe. Dale, Hasta dale. luego. Suerte.